Los seguidores y colaboradores del actual gobierno de Gustavo Petro se la pasan diciendo que este es el primer gobierno popular en 200 años que ha existido en Colombia. Y vale la pena preguntar qué es popular o popular en qué. Porque lo popular se puede asimilar a lo folclórico, a lo común. Ahora, si es por encuestas, un gobierno puede ser popular en un 10% de la población, en un 20, en un 30, en 40 y hasta más. Y es popular en ese porcentaje. Pero de pronto también es impopular en la mayoría del segmento de la población. Así que cuando se menciona lo popular o un gobierno popular, eso pertenece más a la manipulación de los términos que a otra cosa. Porque como siempre lo hemos reiterado, y hay que ser enfáticos en eso, el sátrapa ruso de Vladimir Lenin decía: hay que cambiar el significado de las palabras para hacer la revolución. Y también, pues, de hecho, hay que cambiar el lenguaje y el significado de los términos para llevar a cabo un proyecto político totalitario como lo es el comunismo marxista. De tal manera que así como se manipula el término popular por parte del marxismo con sus diferentes pelambres, también el marxismo manipula el término progresista. Se hacen llamar progresistas cuando el progresismo nació antes de que Marx anunciara sus dogmas y sus fábulas en el siglo XIX. El progresismo fue anterior a Marx. También de la misma manera enmarcan de manera ilógica al marxismo con sus diferentes motes en la izquierda, y se llega al colmo de decir dictadura comunista de izquierda, cuando, de acuerdo a la Revolución Francesa, que fueron donde se originaron los términos izquierda y derecha, no puede existir una dictadura de izquierda, porque es paradójico, es algo inadecuado decir dictadura de izquierda. Pero como los marxistas se apropian del término izquierda, entonces claramente, al repetirlo varias veces, o muchas veces, o miles y millones de veces, pues eso se queda como algo verídico. Una dictadura jamás puede ser de izquierda. Y lo ratificamos de acuerdo a las enseñanzas de la Revolución Francesa. Así que hay que saber lo popular o el gobierno popular a qué se refiere, porque los términos son usurpados por estos sectores comunistas que los utilizan en beneficio de su proyecto político. Lo mismo que usan
mote de poder popular. ¿Y qué viene siendo el poder popular? Porque el poder popular también, de acuerdo a la experiencia y a la aplicación práctica totalitaria en dictaduras como Cuba, Nicaragua y Venezuela, ese poder popular se refiere al sometimiento y amedrentamiento que hacen grupos afectos a los regímenes dictatoriales de someter y subyugar al resto de ciudadanos. Eso lo hacen con los colectivos chavistas en Venezuela y los llamados defensores de la revolución en Cuba. Así que tanto el gobierno popular como el poder popular son entelequias que se han utilizado desde que el marxismo ha llegado al poder en algunos países, desde 1917, cuando los bolcheviques asaltaron el poder en Rusia. Y básicamente el político francés Michel Foucault también hablaba de diferentes formas de gobierno y de poder. Y de ahí precisamente también hablaba del poder popular y de otras formas de poder. Y Antonio Gramsci, comunista italiano, hablaba de un bloque de poder hegemónico comunista. Así que ese bloque no solamente se refiere a tener el manejo del Estado, sino a someter a los ciudadanos política, económica, socialmente, culturalmente. Por eso Gramsci decía que había que conquistar primero el poder cultural y el poder político caía como fruta madura. En esas circunstancias tenemos que mirar en Colombia la presente situación nacional y los últimos acontecimientos que muestran lo que puede ocurrir a mediano plazo en el país. De ahí las declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva Durán, en el sentido de que el que busca un golpe es Gustavo Petro. Esto lo planteó recientemente en una entrevista en la revista Semana, y que él, en sus declaraciones con respecto al mencionado golpe de Estado, lo que planteó fue un retiro voluntario por parte de Gustavo Petro y que de ninguna manera él ha sido un conspirador. Así que frente a las vicisitudes que se están presentando en Colombia y frente a una serie de condiciones que llevan a la confusión y a veces al caos en el país, pues lo mejor que se tiene que realizar para bien de la democracia es fortalecer esa democracia
para que las elecciones del 2026 se lleven a cabo, tanto las elecciones parlamentarias como las presidenciales, y que Gustavo Petro termine su mandato el 7 de agosto del 2026. Esa sería la primera cuestión básica para que el país cambie de rumbo frente al fracaso histórico que ha tenido el actual gobierno. Así que en medio de tanta polémica y de el mencionado golpe de Estado, que como lo dijo el ex canciller Leiva, lo que se busca es un retiro voluntario del gobierno, cosa que es muy difícil que ocurra, pues la estrategia democrática es buscar que las elecciones del próximo año se lleven a cabo sin contratiempo. Y ya es una manía por parte de los gobiernos comunistas, seguidores de las dogmas de Marx, en América Latina mencionar lo de los golpes de Estado. Por ejemplo, para el caso venezolano, no hay que olvidar que en el año 2002, en el mes de abril, supuestamente hubo en Venezuela un golpe de Estado. Pero según muchos analistas, lo que ocurrió fue un autogolpe en donde Hugo Chávez, aconsejado por Fidel Castro, hizo una parodia de golpe de Estado para detectar a los militares que eran adversos a su gobierno y que aprovechó esa circunstancia para radicalizar la revolución, como decía el chavismo en ese entonces. Así es de que cuando se hablara por parte de un gobierno marxista de que hay un golpe, hay que desconfiar y estar atento, porque ya han habido demasiadas experiencias y hay dictaduras especiales en donde siempre hablan de acontecimientos violentos para promover el caos y así consolidar el poder. Entonces, estando claros en esas circunstancias, también se ha venido un problema como es el caso de Colombia y Estados Unidos, donde el gobierno de Washington llamó al encargado de negocios a consultas y el gobierno colombiano también llamó a su embajador en Estados Unidos a consultas. Esto básicamente por los últimos acontecimientos que han ocurrido en Colombia y que denotan claramente que hay perplejidad frente a lo que sucede en el país y que eso podría conllevar a que Colombia sea desertificado en la lucha contra la droga, contra el narcotráfico en el mes de septiembre por parte de los Estados Unidos.
De tal forma que hay que tener la suficiente serenidad en estos momentos y la población no se debe dejar avasallar tan fácilmente de tantas formas de crear caos e incertidumbre que básicamente viene de parte del gobierno. Porque sabemos que cuando la gente está en zozobra y con miedo, es más fácil de someter a las veleidades, caprichos del gobierno de turno. Muchas gracias.